Bienvenidos, queridos maestros, líderes, padres. Estoy muy contento porque muchos de los videos hacen preguntas y quiere que continúen con los temas apropiados. En esta noche vamos a hablar un tema muy real que debemos tocar. Quien les habla, me llamo Alberto Portanova, estudié para ser maestro en una universidad adventista, crecí en la iglesia adventista, he llevado seminarios por más de 38 años y quiero compartir con ustedes la experiencia de una persona que ha trabajado para Dios, para la iglesia, enseñando niños en diferentes niveles. Pero una de las cosas que hemos visto nosotros es durante los últimos años es que muchos de los niños que crecen eh, cuando van, cuando salen de la iglesia como si se graduaran del high school o de la escuela secundaria y no regresan más. El título es para meditar, para desarrollar, para descubrir. Los niños cuando abandonan la iglesia se van entre los 14, 13, 14, 15 años. Eso quiere decir que el trabajo que se tiene que realizar con ellos para que no abandonen la iglesia son desde el momento que nacen o desde el momento que llegan a la iglesia. No todos los niños han tenido la oportunidad de crecer o la oportunidad de crecer en la iglesia. Algunos han llegado cuando han tenido 8, 7, 12, pero cualquier sea la edad, nosotros tenemos que trabajar con ellos. Estos seminarios que lo preparo es para compartir experiencias. No hay otra forma en que nosotros podamos dedicarnos a los niños más que investigar y buscar las mejores alternativas. Todos ustedes han escuchado la historia del hijo pródigo, lo han escuchado en sermones, se han hecho dramatizaciones, hay cantos, y es la historia de cómo un joven judío, porque el joven era judío, hoy día podemos decir que era de un hogar adventista, abandona su casa, su fe, su familia, para ir a un mundo de tentaciones, de liberalidad y de sexo. Tú te puedes imaginar a un niño judío, porque era un joven judío, dejar todas sus costumbres para ir a un lugar que no era, que él no pertenecía, que él desconocía, o que él imaginaba, o que él había escuchado. En una época donde no había influencia de la televisión, no había influencia del internet, porque aunque los tiempos han cambiado, los hijos pródigos han aumentado en la iglesia. Me encontraba yo hace algún tiempo viendo fotos y de alumnos y alumnas, porque fui maestro en una escuela adventista y a través de los años he visto niños crecer y estos niños habían dejado la iglesia adventista, habían crecido y estaban en actividades que muchos de ellos desde niños se le había enseñado que no era correcto para una vida cristiana dentro de la iglesia adventista. Algunos estaban casándose con personas que no eran de nuestra denominación. Otros estaban bebiendo licor, cerveza eh, y otras actividades. También otros estaban con joyas, maquillaje, otros estaban trabajando en sábado, otros usaban tatuajes, estaban en casamientos, eh, en discotecas, bailando. O sea, todos estaban lejos de Dios y principalmente lejos de la iglesia y principalmente lejos de Dios y de sus hogares. Lo triste es que se lo veía felices. ¿Cómo es posible que tú hayas enseñado a los niños desde pequeños que hay cosas que son malas y ahora ellos lo están practicando en el mundo y ponen fotos en Facebook, fotos en Instagram, o te enteras o los ves, pero están felices? Lo triste es que se le veía felices, ¿no? Siempre he investigado este tema, especialmente cuando vine a Norteamérica, porque en Norteamérica me sorprendí que las generaciones de niños y de jovencitos fueron abandonando la iglesia. Se dice que de cada 8 niños,
De cada 10 niños que crecen, 8 se van y en alguna iglesia se van los 10. ¿Cuál es la razón por la cual se convirtieron en hijos pródigos? Entonces, hay muchas, las respuestas son muchas, no se te va a decir que es una sola respuesta. Puede ser hogares divididos. Puede ser que el niño al crecer haya vivido en un hogar donde la mamá es adventista y el papá no lo es. Entonces la influencia del padre adventista, no adventista, influye en que el niño abandone la iglesia cuando está en la edad difícil. Las relaciones de los padres porque uno es cristiano y el otro no participa en la misma religión, realmente es un punto negativo y eso uno tiene que conocerlo como líder. Como líder tú tienes que conocer poco a poco de qué tipo de hogar vienen los niños. Porque si son de hogares divididos, donde la mamá es adventista y el papá no lo es, entonces hay una influencia que va a ser más fuerte para el niño. En la Biblia encontramos el caso de Timoteo. Tenía una abuela y una madre que estaban realmente interesados. También tenemos padres cristianos que son irresponsables, padres que, por ejemplo, en el caso de una familia que tenía 3 niños, la mamá cuando se le hacía tarde se quedaba en la casa y la madre hacía el culto, ponía en, 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 el internet, ella iba, sacaba el pastor, una predicación del pastor Batchelor o del pastor Ford, y entonces enseñó a los niños que no era necesario ir a la iglesia, ¿verdad? Y lo acostumbró a los niños. Cuando los niños crecieron, simplemente le dijeron, bueno, podemos hacer el culto aquí en la casa como lo hacíamos cuando era niño. Y tristemente fue así. Los niños abandonaron la iglesia. Los padres se quedaron, pero los niños se fueron. Puede ser líderes no innovadores, líderes que siguen con las mismas tradiciones en los programas, la escuela sabática, bienvenida, innovación, bienvenida, innovación, el siguiente sábado, bienvenida, innovación. Tiene que ver líderes que vayan buscando nuevas formas, nuevos estilos en la enseñanza, aprendizaje y también en los programas. En Norteamérica también otra de las razones que puede ser es el factor idioma. En algunos niños crecen en iglesias hispanas, pero su idioma principal es el inglés. Otros pueden no entender todos los mensajes completamente en español porque la fuerza de su idioma es el inglés. Puede ser una falta de visión para el futuro. O sea, ¿qué es lo que tú como líder estás pensando que esos niños van a hacer de aquí a 20 años? O simplemente la iglesia es un lugar para presentar dramas, historias, películas, campamentos, entonces los tienes muy entretenidos, pero no los proyectas hacia el futuro. Y eso es importante porque muchos niños no saben en el futuro qué van a hacer. O no, porque los tenemos de niños escuchando historias, cantando, presentando programas, tercer sábado, pero ok, eso es bueno, les ayudamos a conservar la fe, pero ellos qué van a hacer en 20 años. Quizás hay una falta de conservación también, o sea, ¿qué hacen los niños dentro de la iglesia cuando se bautizan? Ellos han estudiado realmente las lecciones bautismales, ellos creen las doctrinas, pero digo porque la generación de niños en la que yo crecí, casi el 80% se fue de la iglesia. Y una de estas respuestas que te doy son casos de ellos. Muchos de ellos eran criados por los abuelos que eran adventistas, pero los papás no estaban. Los papás apoyaban que sus hijos fueran a la iglesia, pero no iban. Pero cuando crecieron, cuando estaban en la edad donde las fiestas y las cosas del mundo eran más importantes, ellos abandonaban la iglesia. Líderes inconversos, líderes que el sábado es su día santo y los otros días actúan de una manera no correcta, ¿verdad? Y los niños cuando descubren esto se vuelve más difícil, ¿verdad? Confiar en los líderes. A veces puede ser más preocupación por los estilos de adoración que por el mensaje del adorante, ¿no? A veces estamos preocupados porque todos usen corbata, traje. Estamos más preocupados por ese estilo que por el mensaje que el adorante tiene que recibir. A veces, como te digo, a veces ese es el problema.
Los jóvenes piensan de una manera y los adultos actúan de otra. Y eso ha pasado en todas las generaciones. En mi época, cuando las canciones se cantaban era piano, pero cuando aparecieron las músicas back, el playback de las canciones, a veces le apagaban a los jóvenes que cantaban esas canciones y esos jóvenes se iban de la iglesia porque había más preocupación por una adoración que por el mensaje mismo, ¿no? Los sermones de baja calidad. A veces vemos pastores que usan los mismos sermones que ellos aprendieron cuando estudiaban teología. A veces a veces los pastores programan una gran conferencia, pero resulta que están usando sermones que usaron en la iglesia local. Entonces los sermones tienen que actualizarse porque es verdad, la historia de David y Goliat es la misma, pero tú tienes que adaptarlo a la realidad. Entonces los pastores muchas veces utilizan sermones que aprendieron cuando estaban estudiando teología, el curso de homilética. Yo en la Universidad Adventista lo aprendí y entonces se veía que se preparaban los sermones, se guardaban esos sermones y por supuesto que la iglesia es tan baja la calidad de los sermones porque solamente se está preparando los sermones para los adultos. Pero ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? Y los jóvenes, esos temas no se tocan o no llegan al corazón de un joven que tiene diferentes problemas espirituales o frente a las tentaciones que él tiene. Una iglesia dividida. El joven adolescente observa que la iglesia, algunas personas creen que es un club social o un partido político y las iglesias se dividen en familias que están por un lado y están por el otro. Y ellos no quieren más problemas de los personales que ellos tienen y esto puede influenciar en que ellos sean hijos pródigos y abandonen la casa porque la iglesia misma no está unida, ¿no es cierto? Y la iglesia está dividida. Clases de escuela sabática no reales a sus necesidades personales. El joven tiene un problema, tiene una prueba, tiene una dificultad sentimental, una invitación a un evento que no sabe que sus padres no le van a permitir, pero las clases de la escuela sabática son, tristemente, no son reales a su realidad. Y eso es factor que el líder tiene que ser creativo. Tenemos que ver casos reales, qué cosas los niños en esa edad están pasando o van a pasar para que tú puedas implementar una escuela sabática que sea real. Casos de la vida real, ¿no? Donde se toquen puntos, que Juana recibe una invitación para los 15 años y va a ser en sábado. ¿Qué es lo que ella debe ir? No debe ir. Sus amigas le dicen que un sábado es un sábado en el año, que ella tiene todo el año ir a la iglesia, pero que ese sábado es una invitación especial. ¿Por qué los jóvenes se convierten en hijos pródigos? Tristemente porque la escuela sabática no es real. Él tiene problemas y la lección no es de acuerdo a sus necesidades. Hay poca importancia a su asistencia a la iglesia y a los cultos de la semana ni aparece, ¿no? Hoy día vivimos en una pandemia, pero pregúntate a ti mismo, ¿cuántos han hecho un programa o han enviado mensajes a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para conservarlos en la iglesia y fortalecer su fe durante esta pandemia? ¿A alguien le ha importado? ¿No? Muchos clubes de aventureros conquistadores han cerrado, sus directores se desanimaron y bien y gracias, ¿verdad? ¿Y quién se ha preocupado porque ellos, por la asistencia, que estén, cuando hay un programa en la iglesia, estén por los cultos? Nadie, tristemente nadie. Poca participación en las actividades. Esto es importantísimo. Si tú quieres conservar a los niños dentro de la iglesia, que ellos sean activos, que encuentren su lugar dentro de la iglesia. Pero si hay una actividad, una repartición de comida o folletos o flores para el Día de la Madre, para las personas de la comunidad o una visita a un nursing los que deben participar son los jóvenes más que los adultos. Quizás una de las causas que hay un tedioso currículum en aventureros y conquistadores que se vuelve tan pesado para ellos mismos, porque el sábado se ha convertido en un día largo de estudios. Estudian en la escuela sabática en la mañana, en la tarde tienen aventureros,
y siguen los conquistadores y juegos sociales, y el sábado es un día no de gozo para ellos, es un día que tiene mucho estudio. Y más en estas edades, cuando los niños deben realmente sentirse relajados. A ellos no les gustan las tareas, pero le dejan tarea en aventureros, tarea en los conquistadores. Quizás hay una ausencia de su propio pensamiento, predominando el crecimiento de los adultos. Así son las cosas, no podemos cambiar, ¿no? Los adultos, porque nosotros, la experiencia me dice que muchas veces nosotros queríamos hacer programa y dijeron, no, ustedes no pueden cambiar la programación. Así es y así será. Entonces, a veces no es porque uno quiera hacer un programa de baile, pero puede variar ciertos tipos, ¿verdad? En la programación, ¿verdad? Hay iglesias que se pasan 30 minutos, canta y cante, cante y cante, porque dice que tienen que preparar el espíritu. En una oportunidad le dije a un hermano, el pastor predicó solamente 15 minutos. Él no estudió teología 5 años para predicar solamente 15 minutos. Y una hermana de esas familias que dirigen la iglesia, ¿no? Porque no dirigen la iglesia porque son una familia importante, ¿no es cierto? Entre comillas, me dijo, a mí me gusta que el pastor predique 15 minutos para que no esté dando vuelta al sermón, ¿no? Quizás vida falsa de los padres, porque también no podemos culpar a la iglesia. Quizás los padres no son personas muy cristianas y son miembros de la iglesia, pero tienen una vida falsa, o hay falsos miembros de la iglesia. Y acuérdate que todos los niños observan, ¿verdad? No hallan su camino en la iglesia, porque es importante, ellos no encuentran su lugar. Y la religión, por lo tanto, no quieren ser hipócritas, ellos no quieren ser hipócritas y dicen, no, para ser un cristiano a medias, mejor me voy de la iglesia. Como te digo, hay influencias. Puede ser la familia, puede ser los líderes, el tema no es interesante en la iglesia. Elena de White dice que si tú vas a la iglesia y escuchas un sermón, debe producir un cambio. Si hay una lección, debe producir un cambio en la persona. Si no se produce ese cambio, entonces mejor es que se quede en su casa, porque no sirvió. Ahora, muchos de nuestros adolescentes también no están en nuestras instituciones educativas. No van a las escuelas adventistas, al high school, a la secundaria adventista, no van a la universidad adventista, por lo tanto, el mundo se vuelve muy atractivo para ellos. Que la misma iglesia y que la misma misión. Estas son las razones por las cuales no hay una respuesta única. Las respuestas pueden ser muchas, variadas, pero es necesario pensar en los jóvenes, en temas para los jóvenes, y no ser tan egoísta, dejando, y por supuesto en los niños también, dejando de que predomine el mundo de los adultos sobre los jóvenes. Eso de que algún día ellos van a entender o las cosas son así, son cosas muy diferentes. Triste, pero la realidad es que las estadísticas dicen que de cada 10 adolescentes que crecen en las iglesias en Norteamérica, 8,5 se van, y en algunas iglesias se han ido los 10, ¿no? Tengo una amiga que ponía fotos de los conquistadores de hace 5, 10, 15 años, 20 años, y le pregunté, ¿dónde están esos muchachos? Y me dijo, tristemente se fueron todos. ¿Por qué? Porque las razones pueden ser variadas. Entonces tú tienes que como líder saber qué puedes cambiar en tu programación, cómo puedes ayudar a que esos niños cuando crezcan no se conviertan en hijos pródigos, porque el hijo pródigo se fue. A él no le importó ni la iglesia, ni las canciones, ni los mensajes, ni lo que dejaba en su iglesia, ni en su hogar. Él simplemente cogió sus cosas y se regresó. Y tristemente, a pesar de los años que tengo, no he visto 4 o 3 regresar a la iglesia, el resto se perdió. Amigos que crecieron, amigos que participaban en programas, que participaban en dramas de Navidad, personas que hacían algún trabajo, simplemente un día se fueron y nunca más regresaron. La iglesia se enfrenta a un alarmante
a una alarmante deserción de jóvenes. Se reporta con frecuencia que la juventud no se está alejando de la iglesia por asuntos de doctrina. Aquí no es porque yo tengo que ser vegetariano por el sábado, sino por asuntos relacionales que se relacionan entre adultos y jóvenes o entre ellos mismos o entre sus líderes. Las razones por las cuales estamos perdiendo pueden ser estudiadas e investigadas, pero es necesario que te hagamos algo al respecto. La juventud quiere tener la palabra, la oportunidad de desarrollar doctrinas, formulación de políticas dentro de la iglesia y su contribución en el ministerio. Y en general la juventud quiere ser reconocida, escuchada, apreciada y tomada en cuenta. No es tan solo ponerlos en el audio. Algunas personas creen, mira, lo pongo en el audio para que ahí esté tranquilo. No, porque no, el audio va a estar un tiempo y se va a aburrir. Uno tiene que encontrar su lugar. Cuando yo iba creciendo, cuando tenía 13, 14 años, yo quería hacer algo en la iglesia. Ya me cansé de estar sentado y escuchar, ¿no? Estaba cansado de todos los sábados de tarde, había conciertos musicales y canta y canta, canta y canta. Me cansé de tanto estar hora y hora, había que hacer algo más. Era un joven activo. Gracias a Dios que yo empecé desde muy joven, empecé a enseñar a los niños y eso me mantuvo dentro de la iglesia, me ayudó a ser activo dentro de la iglesia. Porque yo digo, si no hubiera encontrado mi trabajo de maestro de niños, hubiera estado canta y canta, hora y hora, y eso no es una vida para una persona joven que tiene energía, pero aunque no tiene experiencia, puede tener energía y adquirir conocimiento. Ahora nosotros vamos a darle algunas ideas de cómo prevenir que nuestros adolescentes no sean hijos pródigos, ¿no? ¿No? ¿Cómo prevenir? Primero hay que orar por ellos, pero no basta orar. Hay personas que se la pasan orando toda una vida para que sus hijos regresen. Necesitamos la oración, pero un plan de trabajo. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Tú tienes que darte cuenta que los niños y adolescentes de hoy día son diferentes. Pero tenemos que comprender también que la familia cumple una función importante. Los padres deben asumir su responsabilidad. Ya no es el tiempo de delegar la responsabilidad a los maestros de la iglesia, al director de jóvenes, al director de los conquistadores y de aventureros. Los padres tienen que enseñar a sus hijos mediante el culto personal, mediante el culto familiar y mediante el ejemplo. Tenemos que actualizar la iglesia. Con este coronavirus que hemos tenido, hemos visto que la iglesia ha utilizado Zoom, el Facebook, para impartir grandes mensajes en diferentes edades. Entonces hay que actualizar la iglesia. No es pecado tener los signos o versículos en PowerPoint, ¿verdad? Es necesario actualizar y usar los materiales que son adventistas. El himnario adventista, aunque fue escrito hace muchos años, debe ser usado. Ellos necesitan conocer nuestras historias, nuestros signos, nuestras predicaciones, ¿verdad? Ellos necesitan conocer. Asegúrese siempre que el mensaje que los niños van a recibir sea un mensaje en el idioma en que ellos entiendan mejor. O sea, no porque la iglesia es hispana y habla en español, todo va a ser en español. Si tú tienes un grupo de muchachos que están creciendo y que su idioma fuerte es el inglés, tienes que buscar personas o entrenar personas que tengan esa capacitación. Los sermones tienen que ser actualizados. Los sermones fortalecen la iglesia. Si bien es cierto, es de acuerdo a las necesidades de los miembros, los sermones también tienen que ser preparados en base a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Es verdad, los adultos diezman más que un joven o que un niño, pero en el futuro esos niños y jóvenes serán parte de la iglesia. Siempre hay que tener una buena comunicación con ellos, conversar con los adolescentes, con los jóvenes, tener una relación padre-hijo, líder y staff, o staff y líder como miembros, ¿verdad? Nosotros en mi época, recuerdo un hermano, de nombre Isaac, que él siempre nos pedía a los jóvenes qué sermones le gustaría escuchar. Y le dábamos los títulos y él se encargaba de preparar sermones o de invitar personas que pudieran tener los sermones que nosotros queríamos escuchar. Siempre hay que integrar a los niños, adolescentes y a los jóvenes en actividades que la iglesia está promoviendo.
inclusive las actividades misioneras, en especial las actividades misioneras. En el futuro son ellos los que van a dirigir la iglesia local, porque la iglesia realmente la adulta va muriendo y la iglesia de los niños va creciendo. ¿Ok? Es importante también interesarse en la asistencia y puntualidad. Una llamada cuando una persona no asiste a algún joven, a algún adolescente, es parte de una obra misionera y parte de la conservación. Porque se dice que la persona falta, en los estudios falta una vez para ver si la gente lo extraña. Y si nadie lo extraña, simplemente se va porque nadie le importa que yo no haya ido a la iglesia. Cultos interesantes, no tétricos y espeluznantes. Jesús era una alegría, por lo tanto hay que conservar sus métodos. ¿No es cierto? Tenemos que hacer programas amenos, pero que no falten a la reverencia, ¿verdad? Hay que tocar todos los temas, todos los temas. Ya no hay temas tabús. Los padres deben transmitir la fe. En Deuteronomio 6, del 6 al 9, se dice que ellos tienen que enseñar a sus hijos en diferentes tiempos del día, siempre, ¿no es cierto? Recordándoles, practicando, leyendo. Eso es bien importante, ¿no es cierto? Enseñar a los niños desde la casa. Los cultos familiares deben ser impactantes en la casa. Los cultos personales, motivar el culto personal, vigilado, claro, tú tienes que estar vigilando ahora que tu niño se dedique a hacer su culto y no en el celular, ¿no es cierto? También hay que promover en las familias la recepción y la despedida del sábado. O sea, siempre es importante, la tecnología nos está ganando a los niños y adolescentes por el hecho de que muchos están más interesantes los programas de la computadora, del internet o del celular, está más que la iglesia, La iglesia tiene que usar la tecnología. Los padres deben recordar que son los primeros tutores y maestros y deben enseñar a sus hijos el discipulado. Y al llegar a la iglesia pueden afianzar el trabajo de un hogar cristiano. Un muchacho que está acostumbrado a tener un culto de 25 minutos en la iglesia no se va a aburrir porque sabe que en su casa ya lo hizo. Hay que preocuparse mucho por la educación académica que ellos están recibiendo. En el tomo 7 de los estudios de testimonios para la iglesia, se recomienda que nuestros jóvenes vayan a instituciones adventistas, porque así los jóvenes pueden encontrar su lugar como misioneros en la obra de Dios. Los padres deben también integrarse en las actividades de la iglesia. No siempre, no hay que pensar que solamente los líderes son los que hacen actividades misioneras, sociales, sino que los padres pueden ellos participar para que sus hijos los vean activos y sean padres activos. La familia siempre tiene que estar unida en la adoración y asistencia a los cultos programados por la iglesia. O sea, si hay una semana de oración, si hay una reunión de miércoles de oración, si hay alguna campaña, la familia tiene que participar. Un recuerdo, una amiga me contó que ella nunca iba los viernes de noche a los programas de jóvenes. Cuando su niño tenía 12, 13 años, dijo, vamos a empezar a ir a la iglesia los viernes de noche porque vamos a tener la sociedad joven. Y el hijo le dijo, mamá, si para ti antes no era importante ir los viernes, porque ahora sí. Entonces una familia tiene que estar unida en la adoración. Los niños deben asistir siempre con sus padres, ¿no es cierto? Y cuando están ellos viviendo en la casa, tienen que los padres preocuparse el doble. Como hemos dicho en otros seminarios, necesitan ellos leer nuestros libros, escuchar nuestras canciones, para que así puedan fortalecer su fe. Haga del sábado el día más hermoso de la semana, no lo convierta en un día lleno y pesado de actividades. Esto es bien importante porque muchos de los clubes de aventureros y conquistadores se realizaban los días domingos. Y pensando no solo en los niños de la iglesia, sino en los niños de la comunidad. Así ellos podían venir los domingos. Pero la iglesia hizo cambios. Rellenó el sábado de muchas actividades. El sábado tienen la escuela sabática, tienen aventureros, tienen conquistadores,
tienen la sociedad de jóvenes y eso es muchas horas. Es un día de trabajo no solamente que afecta a los hijos, sino hasta a los mismos líderes, porque son 8 horas de trabajo. Llegas a las 9 de la mañana y sales a las 5 de la tarde. Entonces ese sábado se ha convertido en un día lleno de actividades y pesadas actividades tienen. Se necesita padres y líderes ejemplares que sigan a Jesús, es nuestro modelo que vamos a seguir. Si los padres tienen problemas y los padres no son un buen ejemplo, entonces los niños no van a poder eh, seguir el modelo que ustedes quieran. ¿Para qué voy a ser hipócrita en quedarme en la iglesia cuando yo después de la iglesia salgo a bailar? ¿No? Recuerdo un padre que siempre motivaba a sus hijos a que ustedes, cuando vinimos a este país, no vine sin nada. Trabajé y hoy día tengo todo lo que tengo. Aunque parece bueno, era malo, porque ese señor, ese hermano, se olvidó que todo lo que él tenía no se debía a su esfuerzo, se debía a que Dios le había dado sus bendiciones por su fidelidad. Así que cuando enseñan a tus hijos que todo lo que tienes no se debe a tu gran esfuerzo, sino a las bendiciones que Dios te da. Dios te da el trabajo, tú tienes dinero y puedes comprar cosas, ¿verdad? Y eso es bien importante porque los niños eh, necesitan saber que lo que tienen no es por su capacidad e inteligencia solamente. Es verdad, la gente pone mucho empeño, pero lo más importante es saber que Dios los ha bendecido. Leía un artículo de un hombre muy millonario en la década del siglo XVIII y XIX, y sus descendientes eran pobres. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, ¿qué pasó? No le enseñaron a reconocer que realmente se necesita de Dios para un esfuerzo personal. Se necesita un estudio diario de la Biblia acompañado del espíritu de profecía. Tristemente se dice que en el año 2030 la generación de niños que está creciendo y de adolescentes no sabrá quién es Elena de White. Entonces nos hemos acostumbrado a videos, a músicas, a conciertos, a eventos, a juegos, a campamentos que aunque no son malos, si no tienen objetivos propios en los niños no va a tener un buen efecto. Acuérdate que por muchos años tú puedes tenerlos entretenidos a los niños y a los adolescentes en paseos, campamentos, salidas, diferentes actividades, pero ellos necesitan conocer a Jesús, necesitan tener una experiencia diaria. Esta historia del pasado, ¿cómo me puede ayudar a mí? ¿No? ¿Cómo me enfrento a esta situación que se me está presentando? No tengo una buena comunicación con mi padre aquí. ¿Cómo puede él aconsejarme si yo no le tengo confianza? Entonces los padres, a través del estudio de la vida diaria, con ejemplos reales, con ejemplos de experiencias reales, los padres pueden tocar temas que a sus hijos lo pueden enfrentar. Porque tristemente el niño escucha la historia de la creación, pero él tiene un problema sentimental, un problema de drogas, un problema de que quiere salirse de la iglesia y eso no les favorece. Entonces necesitamos casos de la vida real donde ellos puedan escuchar y pensar qué acciones yo puedo tomar. Tengo una invitación a una fiesta, va a haber licor, ¿debo o no debo ir? ¿Por qué debo ir? ¿Por qué no debo ir? ¿Cómo respondo a la persona que me dio la invitación? ¿Qué versículo me ayuda en este problema? Entonces, si no hay un estudio diario de la Biblia y acompañado por el espíritu de profecía, las personas, los niños, los adolescentes se van a ir, ellos necesitan. Y no algo monótono, algo práctico, ¿verdad? Siempre es importante ayudar a que los jóvenes encuentren su lugar en la iglesia. No todos ellos van a ser directores, escuelas sabáticas, no todos pueden ser solamente diáconos. Ellos necesitan encontrar su lugar en la iglesia. Es necesario que se les enseñe que ellos deben ayudar a hacer la obra misionera, que afuera hay un mundo de personas que no saben nuestro mensaje. Tú lo aprendiste, ahora tienes que compartirlo. Me alegro de haber vivido una generación en la iglesia
donde los líderes se preocupaban, ¿no? Los que estábamos estudiando para ser maestros en la universidad, nos ponían para ser maestros. Los que estaban estudiando para contabilidad, los ponían para que sean tesoreros, ¿no es cierto? Los que estaban estudiando para enfermería, los ponían en el departamento de salud. Entonces tú tienes que ayudar a que los jóvenes se encuentren su lugar dentro de la iglesia, ¿verdad? De acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su preparación. Y nunca tuvimos problemas. Y si se presentaban problemas, sabíamos cómo enfrentarlos. Pero este tipo de cómo uno puede lograr trabajar con los jóvenes es muy importante. Hoy vivimos en una pandemia. Pregúntate cuántas veces te has preocupado por los niños y los jóvenes que hay en la iglesia. Tenemos que hacer actividades prácticas y reales a las necesidades de los jóvenes. No hay tabús. Satanás no se esconde más. Satanás, sin temor alguno, él enseña a través de libros, a través de películas, a través de canciones, a través de noticias, a través de la vida libre que tienen ciertos actores, porque Satanás tiene emisarios que tienen una influencia poderosa. Él tiene escritores, artistas, cantantes, él tiene actores, él tiene músicos, escritores de libros, tiene diferentes personas que hacen caricaturas y él no se esconde más. Pero nosotros a veces tenemos tabú dentro de la iglesia para tocar ciertos temas y llevar una religión práctica. Satanás es bien práctico y eso lo vemos a través de los medios y a través de la influencia. En el internet ellos encuentran pociones de amor, adivínate la suerte, misterio con el más allá, entre otras web que realmente nos sorprende, ¿verdad? Es importante amar a los adolescentes y a los jóvenes como los niños. No solamente sea el típico líder que diga te quiero, yo te amo mucho, sino hay que hacer acciones de amor con ellos. Porque el que ama lo demuestra. No es solamente, mira, confía en mí que yo te quiero, mira, yo estoy orando por ti. No, acércate a esa persona y trata de mostrarle a través de acciones como tú lo amas. Recuerde siempre que tiene que preparar a su familia para el cielo, ¿no? A veces los padres muestran a sus hijos que este es su cielo, ¿no? Dicen todo lo que nosotros tenemos en la casa porque ha sido fruto de nuestro esfuerzo, hemos tenido 2, 3 trabajos y entonces tú le enseñas al joven, yo no necesito de Dios, solo tengo que esforzarme. Y como te digo, este hermano tenía esa costumbre. Era un líder en la iglesia, trabajaba con niños y le decía que él siempre había venido pobre de su país, había trabajado en 3 trabajos y que ahora tenía una gran empresa, una casa, una esposa, una familia. Entonces, no le enseñaba al niño que realmente al adolescente que lo que él tenía era producto de la bendición de Dios. ¿No es cierto? Hay que preparar la familia para Dios, no hay que romper los principios. En una iglesia que nos tocó trabajar había una persona que después del sermón se llevaba a los muchachos al cine. Él decía que los adultos eran hipócritas porque esas películas que veían en el cine lo veían en su casa. Y no es verdad, no todas las personas ven películas que han pasado en el cine, salvo alguna que otra. Pero él se los llevaba el sábado, cuando terminaba el sábado se iba con un grupo de personas al cine. Tristemente esa generación de niños se perdió una gran parte porque a veces hay mucha liberalidad. A veces queremos que el mundo entre un poco a la iglesia porque ellos lo necesitan. Acuérdate, Daniel vivió en Babilonia, pero nunca Babilonia vivió en él, ¿no? José vivió en Egipto, pero nunca Egipto vivió en José. Ellos sabían que su meta era el cielo y por eso tuvieron unos padres, ¿no es cierto? Unos líderes que le ayudaron a ellos a mantenerse leales a Dios. Acuérdate que estamos de peregrinos aquí hasta llegar a la tierra prometida. Todo lo que tú ves alrededor de tu casa, un día cuando Jesús venga se va a destruir. Procura que no se destruya tu familia. Es bien importante saber reconocer que nosotros tenemos que ayudar a no formar niños pródigos.
No todos los niños que han salido, no todos los adolescentes y jóvenes que han salido de la iglesia han retornado a la iglesia por el mensaje que escucharon. Pero es necesario que los padres oren por sus hijos. Y no solamente orar, tengan un plan de trabajo, qué van a hacer de aquí a 2 meses, qué van a hacer el próximo sábado, cómo van a estudiar la lección. Tú mismo preocúpate como líder y comunícate con ellos, envíale mensajes. Hoy día podemos usar los teléfonos, los emails, las cartas, las tarjetas, que donde podemos nosotros tener una comunicación con los padres. Siempre, este pensamiento siempre a mí me ha ayudado mucho y también me ha asustado. Soy bien honesto. Dice, el orden del servicio puede ser perfecto. El equipo, todo lo que se pueda desear. Pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela es un fracaso. Puede ser que tú tengas todo perfecto. Tengas la programación, tengas la bienvenida, el himno, la oración, las noticias, todo lo que tú puedes hacer. Puede ser que tú tengas las personas mejor entrenadas, todos, pero dice que si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, entonces la escuela es un fracaso. Tristemente así. Todo puede ser que tengas el material, el presupuesto, tengas personas, tengas las actividades, pero si los jóvenes no son atraídos a Cristo, todo es un fracaso. Que Dios nos ayude en llevar a los niños a los pies de Jesús y que ellos no sean hijos pródigos en el futuro. Recuérdate, las estadísticas dicen que de cada 10 niños que crecen en la iglesia, de cada 10 niños, 8 y medio se van. Y a veces queda uno y a veces se han ido los 10. Así que esperamos que puedas compartirlo con los maestros. Hay que juntarnos con los líderes, con los ancianos de iglesia, hacer cambios que puedan actualizarse, hacer mucho trabajo con ellos, mucho trabajo personal, uno a uno. Preocúpate cuando cumplan años, preocúpate cuando ellos no asisten. Tienes que renovar, los pastores tienen que cambiar sus sermones, no pueden utilizar el mismo sermón que cuando estaban en la Universidad Adventista, cuando estudiaban para ser pastores. Los temas, buscar temas, materiales, libros, canciones apropiados a ellos, pero siempre 100% adventista. Que Dios nos ayude en esta noche y aprendamos realmente a no permitir que nuestros hijos sean niños y muchachos pródigos. Nos vemos.